En este video vamos a aprender a calcular las probabilidades asociadas a valores individuales que provienen de una distribución normal o aproximadamente normal. Para lograrlo, vamos a utilizar una herramienta fundamental en estadística que se denomina estandarización o normalización de una distribución normal. Este proceso nos va a permitir transformar los valores de una distribución normal cualquiera en valores estandarizados de una distribución normal estándar, es decir, una distribución con media 0 y desviación estándar 1. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque esto nos va a permitir estimar probabilidades de manera mucho más sencilla utilizando tablas, fórmulas o herramientas como Excel. Pero antes de avanzar, es importante una aclaración. En la estadística frecuentista, los parámetros poblacionales, como la media y la desviación estándar, son valores desconocidos. Sin embargo, en algunos casos, como cuando trabajamos con procesos estables a lo largo del tiempo, podemos utilizar datos históricos para estimar esos parámetros. Muchos autores incluso usan un subíndice cero como mu sub 0 o sigma sub 0 para marcar que se trata de valores históricos o supuestos y no de los parámetros originales desconocidos. Hecha esta aclaración, en este ejemplo vamos a asumir una media y una desviación estándar poblacional cualquiera y a partir de ahí vamos a calcular las probabilidades asociadas a distintos valores individuales. Para hacerlo, vamos a usar el formulario de control combinado que estamos mostrando en pantalla con las opciones mayor que, la opción menor o igual que y la opción entre, que nos va a permitir analizar rangos de valores. También aquí vamos a construir un gráfico dinámico que nos va a permitir visualizar claramente estas probabilidades sobre la curva de la distribución normal estándar. Así que los invito a ver este video donde paso a paso vamos a ver cómo calculamos estas probabilidades y creamos el gráfico en Excel para interpretar los resultados de forma visual e intuitiva y al final hacer una comparación con lo que hace el software Minitab. Bueno, lo que ustedes están viendo en pantalla es un gráfico en la cual vamos a usar varias capas. Una capa blanco de fondo, que es la capa que estamos viendo acá en el gráfico. Esta es la que voy a colocar con la flecha. Esta es una capa de fondo que va desde menos 6 a 6. Después una capa que se va a superponer a esta capa, que es una capa roja, que la vamos a acotar desde menos infinito hasta un valor z, que para nuestro caso va a ser z sub 2. Y aquí están las condicionantes de. Y después vamos a colocar una capa que le vamos a llamar blanco izquierdo, que está por sobre la capa roja. Y posteriormente vamos a colocar una cuarta capa, que es una capa blanca que le vamos a llamar blanco mayor que, en la cual vamos a hacer una condicional que nos diga de que ese rojo o esa área roja vaya desde menos 6 a 6, vale decir, todo el área. Y la capa blanca se va a superponer sobre esa capa, mientras las otras capas van a ocultarse con el menos 6. Esa es la estrategia. Vamos a abrir una nueva hoja Excel y vamos a comenzar a crear este gráfico. En F vamos a colocar la media, debajo la desviación estándar, más abajo los valores x sub 2 e x sub 1, que son los valores individuales, y más abajo la probabilidad P que vamos a calcular. Vamos a arreglar esto, lo vamos a encuadrar, y vamos a destacar con colores, en este caso, los títulos. Para que este ejercicio resulte un poco más entendible, vamos a colocar valores, datos. Por ejemplo, vamos a suponer una media de 25, una desviación estándar de 1.5, un x2 de 26, un x1 de 23. Después podemos cambiar estos valores, porque al final de lo que se trata es eso. Cualquier tipo de datos proveniente de una distribución normal lo podemos cambiar a una distribución normal estándar. ¿Qué tenemos que hacer acá? Bueno, los valores individuales tenemos que transformarlo a z. Tenemos que normalizar estos valores
porque esa es la idea. Calcular las probabilidades tenemos que hacerlo sobre una distribución normal estándar, y acá solamente podemos tenerlo sobre una distribución normal. Para convertir x en z usamos la expresión z x menos mu dividido por sigma. Y esto se llama proceso de normalización. Entonces, en K4 vamos a colocar Z2 debajo Z1 y en el L vamos a calcular esos Z2. Vamos a transformar esos X2 a X1. Podemos calcularlo tal cual dice la expresión, pero también podemos usar una función de Excel que se llama normalización. Vamos a usar normalización, abre paréntesis, colocamos el valor X2, punto y coma, la media, punto y coma, la desviación estándar y cierre paréntesis, y aceptamos. Nos da un valor de 0,667. Para el valor asociado a X1, hacemos lo mismo, colocamos la función normalización, el X es 23, punto y coma, la media es 25, punto y coma, la desviación estándar es 1,5, cierre paréntesis y aceptar. Vamos a bajarle los decimales y nos queda menos 1,333. Estos son nuestros Z. Vamos a hacer una tabla acá. Vamos a colocarle a los títulos, le vamos a poner en color salmón, ¿ya? Y vamos a calcular además la probabilidad asociada a estos Z. Vale decir, el P asociado para 0,667 nos entrega la probabilidad asociada al lado izquierdo. Hay una función en Excel que uno coloca igual distr.norm.stan.n, el Z asociado es el que está en L4, punto y coma, y le colocamos 1 porque queremos que nos entregue la probabilidad acumulada. Aceptar y nos da una probabilidad de 0,7475. Arrastramos hacia abajo y ahí para menos 1,333 tenemos una probabilidad asociada al lado izquierdo de 0,0912. Pero también queremos calcular el complemento, la probabilidad asociada hacia el lado derecho. ¿Cómo se hace eso? Es el complemento. Colocamos 1 menos 0,7475 y nos da la probabilidad 0,2525. Arrastramos hacia abajo y la probabilidad, el complemento de 0,0912, o sea, la probabilidad asociada hacia el lado derecho de ese Z, es 0,9088. Pero también vamos a tener que calcular, y necesitamos calcular la probabilidad entre Z2 y Z1. Así que restamos el 0,7475 menos el 0,0912 y nos da una probabilidad de 0,6563. Para calcular las opciones mayor o igual que, menor o igual que o entre, vamos a usar un status. En L8 vamos a colocar status y este status va a ser lo siguiente. Vamos a colocar mayor o igual que, debajo vamos a colocar la opción menor o igual que y más abajo entre. Y le vamos a dar unos números que son indicativos. Al primero, mayor o igual que, le vamos a colocar el 1. Al menor o igual que, el 2 y al entre 3. Ahí estamos. Y vamos a trabajar primero manualmente. En K1 vamos a colocar nuevamente status y lo vamos a guiar por el status que está en la tabla que acabamos de hacer. Y vamos a partir primero con un status, el más bajo, que es mayor o igual que, el 1. Entonces en P nosotros vamos a calcular esa probabilidad. Ya sabemos que la probabilidad asociada al X2, a X2 le vamos a calcular la probabilidad mayor o igual que y menor o igual que. Entonces a ese valor individual le vamos a calcular la probabilidad mayor o igual que porque es el número 1.
Entonces vamos a colocar una condicional que diga igual si, abre paréntesis, el L1 es igual 1, punto y coma, me coloque la probabilidad 0,2525. En caso contrario, vamos a ir a Q2, vamos a colocar otra condicional y cierre paréntesis. En Q2 vamos a colocar acá una condicional 2 que diga lo siguiente. Igual si, abre paréntesis, si L1 es igual 2, punto y coma, que significa la probabilidad menor o igual que, me coloque 0,7475. En caso contrario, vaya a Q3. A Q3. Cierre paréntesis. Por lo tanto, en Q3 vamos a colocar una condicional 3. Una condicional 3 que diga igual si, abre paréntesis, si L1 es igual 3, colocar la diferencia, 0,6563 y cierre paréntesis, sin colocar nada más. Y aceptamos. Entonces, si nos situamos nosotros en la celda G7, ya tenemos las probabilidades. Por ejemplo, comprobemos. Si el estatus es 1, la probabilidad es 0,2525 y es concordante con lo que sale en la tabla que está acá, que es el complemento de Z2. Es la probabilidad que está hacia el lado derecho. Ahora si colocamos 2, que es menor o igual que, nos va a salir 0,7475, que es lo que sale acá en la tabla. Por lo tanto, también es concordante. Y si nosotros colocamos el estatus 3, significa entre, nos sale 0,6563 y es concordante con lo que sale en la tabla, que es la diferencia entre las probabilidades Z sub 2 y Z sub 1. Entonces, por lo tanto, a nivel de tablas, ya hemos calculado esas probabilidades. Ahora, ¿cómo lo hacemos para el gráfico? Como dijimos anteriormente, para el gráfico vamos a tener que usar una estrategia. La estrategia es la siguiente. Vamos a colocar una función de densidad de probabilidad. Vamos a pintar una primera capa que va a ser de color blanco, ¿ya? Ese es el primer paso. Ese blanco que está abajo va a quedar fijo. Y después vamos a calcular una de color rojo, que va a estar sobre la capa que le vamos a llamar fondo blanco. Por ejemplo, ahí está el fondo blanco. Esa capa roja va a quedar por sobre el fondo blanco. Después vamos a, usando esta misma dos capas, vamos a colocar una capa, una tercera capa, y le vamos a llamar blanco izquierdo, que va a estar por sobre la capa roja. Ahí va a estar el fondo blanco, ahí va a estar el rojo. Y esto lo va a permitir mostrar las siguientes probabilidades. En el caso 1, vamos a mostrar las probabilidades que quedan menor o igual que. Y en el caso 2, vamos a mostrar la probabilidad entre. Pero para colocar el mayor o igual que, nosotros podríamos usar esta misma función de 1 y decirle a la aplicación que el rojo lo calcule total, desde menos 6 a 6. Pero vamos a escribir una cuarta capa blanca, que le vamos a llamar blanco mayor que, y que va a estar sobre esta capa. Pero para hacer eso, las otras capas tienen que inhibirse, vale decir, colocarlas al mínimo. Y una forma de inhibirla es colocándola desde menos 6 hacia la izquierda. Y ahí prácticamente no se muestran. Esa es la estrategia que vamos a usar para poder mostrar en el gráfico esas probabilidades mayor o igual que, menor o igual que y entre. Entonces vamos a partir por lo básico. Lo básico es, primero, calcular la función, graficar la función. Vamos a colocar acá un Z
En A1 y en B1 vamos a colocar la función de densidad de probabilidad Fz. Vamos a centrar, vamos a destacar el título y vamos a ir desde menos 6 a 6, pero en diferencias de 0,01, ¿vale? Es decir, sería, el que continúa menos 6 sería menos 5,99, lo arrastramos hacia abajo hasta llegar al 6 positivo. Y ahí vamos a tener la escala completa en el eje X. Ahí está. Lo desplazamos hacia arriba. Y para la Fz ya nosotros conocemos esa función, es igual a la siguiente función de istr.nor.stan.n. El z es a2, punto y coma, y vamos a colocar un 0 porque lo que nos interesa es mostrar el contorno. Cierre paréntesis, aceptar. Le vamos a cambiar el formato de general a número, 3 decimales, y lo tiramos hacia abajo. Y ahí vamos a seleccionar A1, a B1, control shift flecha hacia abajo, lo desplazamos hacia arriba, lo vamos a insertar, gráficos, dispersión con líneas suavizadas. Y esta es el gráfico que hemos obtenido, que ya lo habíamos hecho en videos anteriores. Para arreglar esto, hacemos doble clic sobre el eje X, se aparece el cuadro diálogo en el lado derecho, vamos a colocar la escala entre menos 6 y 6, y donde dice el eje vertical cruza, valor del eje, le vamos a colocar en menos 6 para desplazar los números que están en el centro hacia el lado izquierdo. Esto es lo primero que hemos hecho. Fz le podemos cambiar el nombre y le podemos poner distribución normal estándar. Esta es la primera parte que nos hemos hecho. Ahora vamos a colocar la capa blanca, que es la capa de fondo, que va a ser estática. Pero para eso recordemos que nosotros usamos un pequeño truco, que es calcular la función hacia arriba, colocar 0 con número par, la función impar 0, y así consecutivamente vamos a colocar una forma de este tipo, pero como están tan unidas, se va a ver un color de fondo. Y eso lo vamos a hacer desde menos 6 a 6. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, como Excel, la función es par e impar, no funciona con decimales, tenemos que convertir esos números decimales a números enteros. ¿Cómo se hace eso? Se coloca signo igual, el A2 se multiplica por 100 y ahí obtenemos los números enteros. Centramos, desplazamos hacia abajo y ahora sí podemos calcular esta función. Vamos a colocar en D2 igual una condicional que diga si, abre paréntesis, el A2 es menor e igual a 6, punto y coma, coloque distr.nor.stan asociado al z A2, punto y coma, y que sea la línea 0, cierre paréntesis y cierre paréntesis, aceptar. Vamos a copiar el formato de la columna B a D y lo tiramos hacia abajo. Vamos a insertar otra columna y ahora sí estamos en condiciones de calcular el fondo blanco. El fondo blanco, que va a ser estático, va a ser igual, la función condicional es si, abre paréntesis, es par, lo vamos a asociar a C2, cierre paréntesis, punto y coma, colocar la función que calculamos en D2, de lo contrario colocar 0, cierre paréntesis y aceptar. Y ahí lo tiramos hacia abajo. Lo vamos a colocar con un color celeste, al igual que el Z y el FZ, porque eso son lo que van a aparecer en el gráfico. Lo que no aparece en el gráfico lo vamos a colocar con un color gris, que no participa directamente en el gráfico. Entonces ahora estamos en condiciones de colocar esa capa blanca. Entonces, botón derecho del mouse, seleccionar, agregar, y le vamos a colocar fondo blanco, que va a ser nuestra primera capa
de este gráfico. En valores X lo situamos en A2, control shift flecha hacia abajo, aceptar, lo vamos a valores Y, lo desplazamos hacia arriba, lo situamos en E2, control shift flecha hacia abajo, aceptar, aceptar y aceptar. Y lo vamos hacia arriba. El color salmón lo vamos a convertir a color blanco, botón derecho del mouse sobre el color salmón, dar formato serie de datos, tallo de pintura, línea sólida, colocamos sí. Bueno, ahí lo convirtió directamente a blanco, sin necesidad que hiciéramos nada. Vamos a cambiar las prioridades, botón derecho del mouse, seleccionar, y el FZ lo vamos a desplazar bien abajo para que aparezca la capa sobre el fondo blanco. Aceptamos, y esto es lo primero que nosotros hemos logrado, colocar o pintar de color blanco todo lo que está debajo de la curva de la distribución normal estándar. Ahora bien, lo que vamos a hacer ahora es la primera capa, que la vamos a poder mover. Es la capa roja. Esa capa, si por ejemplo fuera 1.96, esa capa roja es la que se da de esta manera. Y esa capa también la podemos desplazar desde -6 a 6 según sea nuestra conveniencia. Cuando nosotros queremos que se visualice en el gráfico la opción menor o igual que, lo va a interesar un rojo acotado en el Z que nosotros queremos. Pero si queremos usar la opción mayor o igual que, ese rojo vamos a tener que usarlo desde -6 a 6, usando las condicionales para cada condición u opción. Por lo tanto, antes de hacer esa capa roja, nosotros podemos colocar una condición acá debajo del status, y le vamos a colocar condicional 1. Esta condicional 1 es lo siguiente. Vamos a colocar igual si, abre paréntesis, el M1 ahora es igual a 2, punto y coma, que me coloque 0,667, que es el Z que nosotros queremos asociarlo. De ahí para el lado izquierdo, ¿ya? Porque es el Z que queremos nosotros asociarlo. En caso contrario, por ahora vamos a colocar 0, pero después lo vamos a ver con qué lo vamos a linkear, y cierre paréntesis y aceptamos, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vale decir, si nosotros colocamos el 2, debiera aparecer ese fondo rojo, pero por ahora no lo hemos agregado. Entonces vamos a insertar dos columnas, y en F vamos a colocar una condicional que diga si, abre paréntesis, ese A2 es menor igual, y lo vamos a linkear con la condicional 1, 0,667. Vamos a colocar F4 porque lo vamos a arrastrar hacia abajo, punto y coma, coloque distr.nor.stan n. El Z asociado es A2, punto y coma, y le colocamos un 0 porque quiero que escriba la línea. Cierre paréntesis, aceptar. Le cambiamos el formato por una cuestión estética, número, 3 decimales, centramos y lo tiramos hacia abajo y lo ennegrecemos con gris. Lo colocamos de color gris. Ahora sí, en G vamos a colocar el rojo. Podemos ponerle simplemente rojo nomás. Vamos a centrar y aquí vamos a colocar la función si, abre paréntesis, spar. El número es el que está en la columna C, C2, cierre paréntesis, punto y coma. Colocar lo que calculamos en F2. De lo contrario, colocar 0, cierre paréntesis, aceptar. Cambiamos formato, número, 3 decimales y tiramos hacia abajo. Este lo colocamos en color celeste. Y esto lo vamos a agregar al gráfico. Botón derecho del mouse, seleccionar, agregar, y le vamos a colocar el color rojo. Valor X, los vamos a 2, control shift, flecha hacia abajo,
aceptar, valores Y, lo desplazamos hacia arriba, los colocamos en G2, control shift flecha hacia abajo, aceptar, aceptar y aceptar. Lo vamos hacia arriba y hemos puesto nuestra segunda capa. Lo colocamos sobre el color verde, botón derecho del mouse, dar formato serie de datos, vamos al tallo de pintura, línea sólida, y le vamos a colocar el color rojo oscuro. Bien. Lo otro, vamos a mejorar este gráfico, doble clic sobre el eje Y, como se colocó el menos 005, lo cambiamos a 0. Y ahí tenemos, listo. Podemos cambiar las prioridades, seleccionar datos, el FZ lo desplazamos bien abajo y aceptar. Y acá ya tenemos ya listo nuestra primera probabilidad desde el punto de vista de visualizarlo. Si colocamos 1 no va a aparecer nada porque estamos recién. Si colocamos 3 tampoco. Pero ya con 2 ya tenemos la probabilidad asociada al lado izquierdo de Z2, del 26, que su Z es 0,667 y la probabilidad es 0,7475. ¿Cómo ahora agregamos el blanco izquierdo, que es nuestra condición 2? Esa es la que vamos a colocar ahora. La condición 2 va a ser nuestro blanco izquierdo. Nuestro blanco izquierdo es lo que nosotros habíamos dicho anteriormente. Vamos a aprovechar esta capa y sobre esta capa vamos a colocar un blanco que le vamos a denominar blanco izquierdo. Y vamos a usar una condicional. ¿Cuál va a ser la condicional? Bueno, sabemos que el blanco izquierdo tiene que estar asociado al Z1. En cambio, la primera condición está asociada al Z2. Entonces esta va a tener que estar asociada al Z1. Entonces la condición 2 en P14 va a ser igual si, abre paréntesis, el estatus en O1 es igual 3, punto y coma, colocar el menos 1,333, o sea, aquella celda donde está el Z1, en este caso O5. De lo contrario, punto y coma, colocar menos 6, o sea, que desaparezca, no aparezca. Cierre paréntesis, aceptar. Vamos a centrar los datos ahí. Ahí tenemos la condicional 2. Entonces eso vamos a escribirlo ahora en el gráfico. Vamos a hacerlo en el gráfico. Y vamos a insertar 2 columnas más. Vamos a insertar 2 columnas más. Vamos a colocar la función igual si, abre paréntesis, el A2 es menor o igual, en este caso la condicional 2. Vamos a colocar F4, porque lo vamos a tirar hacia abajo, punto y coma, colocar distr.nor.stan asociado al ZA2, punto y coma, y 0, porque solamente vamos a escribir líneas, cierre paréntesis, aceptar. Cambiamos el formato de general a número, 3 decimales, centramos, tiramos hacia abajo y ensombrecemos con el color gris. Y en I1, ahí vamos a colocar blanco izquierdo. Blanco izquierdo, vamos a centrar y la función va a ser igual. La siguiente, signo igual, si, abre paréntesis, es par, es punto par, el número asociado a C2, cierre paréntesis, punto y coma, colocar la función que colocamos en H2, de lo contrario colocar 0, cierre paréntesis, aceptar. Cambiamos el formato a número, 3 decimal, tiramos hacia abajo y lo colocamos de color celeste. Y ahora lo vamos a agregar al gráfico. Botón derecho del mouse, seleccionar, agregar. Le vamos a colocar blanco izquierdo. En la serie X lo vamos a posicionar en A2, control shift, flecha hacia abajo. Aceptar. Valores Y, hacemos clic, los desplazamos hacia arriba, los colocamos en I2, control shift, flecha hacia abajo. Aceptar.
aceptar y aceptar. Y lo vamos hacia arriba. Para poder ver la capa que nosotros hemos colocado, los vamos a status y colocamos 3. Y ahí aparece la capa. Pero tenemos que poner otras condicionales. ¿Ya? En este caso no se va a ver de todo bien, pero vamos a tener que hacer otras condicionales más. Entonces, si nosotros colocamos 3, este que está de color celeste, le hacemos botón derecho al mouse, dar formato a serie de datos, y vamos a ir donde está el tallo pintura, le colocamos línea sólida, le vamos a colocar un color blanco. Por ahora no se está viendo como tiene que verse, pero vamos a ir de a poco. Botón derecho del mouse, seleccionar datos, el FZ tiene que ir al final, ahí sí, aceptar. Todavía no está mostrando bien porque nos faltan todavía algunas condicionales. Vamos a colocar una condicional 3 todavía. La condicional 3 tiene que ver con el mayor que. Si, abre paréntesis, si el Q1 es igual ahora a 1, que es mayor que, colocar el 0,667. De lo contrario, colocar -6, que desaparezca. Cierre paréntesis, aceptar. Y vamos a colocar una condicional 4 que va a decir lo siguiente. La condicional 4 va a decir si el Q1 es igual a 1, coloque punto y coma 6. De lo contrario, coloque 0,667. Cierre paréntesis y aceptamos. Y en la condición 1, que hayamos colocado 0, lo vamos a linkear con 0,667. Ahí está. Y ahí sí que se muestra el entre. Ahora sí que se muestra bien el entre. Si ustedes se dan cuenta, eh, colocamos el 2, se muestra bastante bien, y el 3 se muestra bastante bien, que es la probabilidad. Pero si colocamos 1, todavía nos falta una capa, que es la capa el blanco mayor que. Pero hemos podido hacer de tal manera que al colocar mayor que, por lo menos la capa roja se extienda de -6 a +6, con la posibilidad que usando el mismo Z2, de ahí hacia la izquierda, aparezca el blanco mayor que. Esa es nuestra estrategia. Entonces, ahora vamos a colocar la última capa para este gráfico. Vamos a agregar 2 columnas, insertar 2 columnas, y vamos a colocar acá en J2 una condicional que diga si, abre paréntesis, si A2 es menor, igual. Ahora la condicional 3, F4, punto y coma, coloque distr.nor.stan.n. Ahí colocamos A2, punto y coma, 0. Cierre paréntesis, aceptar. Y aquí lo vamos a cambiar el formato a número, 3 decimales, lo centramos, lo tiramos hacia abajo, lo ensombrecemos con el color gris, y en K1 sí lo vamos a colocar blanco mayor que. En el blanco mayor que vamos a colocar la siguiente función, si, abre paréntesis, es par, es punto par, el C2, que son los números enteros, cierre paréntesis, punto y coma, coloque lo que hemos calculado en J2, de lo contrario, punto y coma, coloque 0, cierre paréntesis, aceptar. Cambiamos de general a número, 3 decimales, centramos, tiramos hacia abajo y lo colocamos de color celeste porque lo vamos a agregar al gráfico. Vamos a agregar gráfico, botón derecho del mouse, seleccionar datos, agregar, vamos a colocar el blanco mayor que, la serie X, vamos a A2, control shift flecha hacia abajo, aceptamos, vamos a valores de Y, lo desplazamos hacia arriba,
nos colocamos en K2, control shift flecha hacia abajo, aceptar, aceptar y aceptar, y nos vamos hacia arriba. Y ahí aparece, como estamos en 1, aparece de color violeta. Botón derecho del mouse sobre el color violeta, dar formato a serie de datos, tallo de pinturas, línea sólida, y lo cambiamos a blanco. Listo. Cambiamos las prioridades, seleccionar datos, el FZ lo tiramos hacia abajo, y estaríamos OK, aceptar. Veamos si esto resulta. Si tenemos 1, nos da la probabilidad mayor que. Perfecto. Vamos a colocar un 2, nos da la probabilidad menor que desde el Z2, excelente. Si colocamos 3, nos da la probabilidad entre Z1 y Z2. Estamos bien. Entonces ahora estamos en condiciones de que al status le vamos a agregar un control de formulario que se llama cuadro combinado. Todo esto lo podemos desplazar también, y ya no lo vamos a usar, hacia el lado derecho. Podemos colocar insertar, colocar esto acá, y aquí vamos a colocar un formulario de control. Programador, vamos donde dice insertar, y vamos a insertar cuadro combinado. Vamos a colocar acá, vamos a colocar ahí al lado del... El estatus lo podemos colocar también hacia otro lado, total, no es necesario que se vea. Botón derecho del mouse sobre el formato de control, colocamos. Donde dice rango de entrada, hacemos clic ahí, y nos vamos a colocar donde dice status, mayor o igual que, 1 menor o igual que, entre, vamos a destacar todo eso. Aceptamos, y donde dice vincular con la celda, lo vamos a vincular con la celda de status, donde está el número ahí. Aceptamos, aceptamos, y nos vamos donde está el formulario. Hacemos clic afuera, hacemos ahora clic adentro, colocamos mayor o igual que, y nos da un valor de 0,2525. Vamos a colocar menor o igual que, nos da 0,7475, y en el gráfico sale igual, y después entre nos da 0,6563. Podemos cambiar acá la media, colocar 100, colocar 15, colocar entre 120 y 90, ¿cuánto da? Y nos da entre una probabilidad de 0,6563. Esto mismo que hicimos nosotros en Excel lo podemos hacer también en Minitab. ¿Cómo se hace esto en Minitab? Vamos a ir a gráfica distribución de probabilidad, ver probabilidad. Aquí vamos a colocar una media de 100, una desviación estándar de 15, normal, área sombreada, vamos a colocar valor X, centro, y vamos a colocar el número menor, que en este caso es 90, y el mayor es 120. Vamos a aceptar, y dice que la probabilidad, según Minitab, es 0,6563. Lo vamos a comparar con lo que hicimos en Excel. Ahí está, 120 a 90, una media de 100 y una visión estándar de 15, nos da 0,6563, igual como nos dio en Minitab. Veamos, el mayor o igual que, pero en este caso es respecto a 120. Podemos borrar el 90 ahí. Me da 0,0912. Último cuadro de diálogo en Minitab, área sombreada, y acá tenemos que colocar con la derecha. Y en valor de X colocamos 120. Aceptamos y nos dice que la probabilidad es 0,0912, igual como nosotros obtuvimos en Excel. En Excel podemos colocar una probabilidad menor o igual que, nos da 0,9088. Vamos a Minitab, área sombreada, con la izquierda 120 el X, y nos da 0,9088. Aquí vemos que son concordantes ambos resultados.